En el video de hoy te traigo un resumen de un chico que hizo una promesa, pero no se pudo cumplir ya que tuvo un accidente y muere, pero luego despierta en el cuerpo de otra persona con sus recuerdos de su vida pasada y ahora busca venganza. Y por eso hoy te traigo el anime Serei Gensouki, resumido en unos cuantos minutos. El anime comienza con un cambio de mudanza, para luego presentarnos a dos niños en uniforme escolar. La niña con sus lamentos nos presenta el nombre de nuestro protagonista, llamado Haruto, el cual se está mudando y se está despidiendo de ella. Haruto, tratando de consolarla, le jura que volverá y no solo eso, le jura que al volver se casará con ella y de esa manera estarán juntos para siempre. Después de esta escena nos damos cuenta que se trataba de un flashback y vemos a un Haruto adolescente que viajaba por la ciudad de Tokio en transporte público. En el autobús hay una niña pequeña que se encuentra sentada delante de él. En ese preciso momento el bus tiene un accidente tras chocar contra otro automóvil y en su descontrol entra a la vía del tren, cual destroza el vehículo junto a todos los pasajeros. Pasamos unos minutos de suspenso cuando de pronto despertamos en los ojos de un niño de apariencia similar a la de Haruto, pero vestido con una ropa muy vieja, rota y sucia, el cual se encuentra visiblemente confundido pues no sabe dónde está. En ese momento nos explican que nos encontramos en el reino de Beltram, miles de años antes de la época moderna en la que parece ser un mundo completamente diferente. Este nuevo protagonista se llama Ryo y lo conocemos cuando tiene un debate interno sobre su identidad, pues posee los recuerdos de la vida y de la muerte de Haruto Amakawa. De pronto llega un grupo de hombres que vivía donde Ryo se encontraba, que venían de realizar un trabajo de transporte y traían consigo una bolsa. Se sientan a comer y echan a Ryo afuera. Fuera del lugar, Ryo recuerda a su madre cómo fue asesinada, quedándose huérfano y posteriormente se encuentra a un grupo de niñas acompañadas por una mujer, todas elegantemente vestidas, las cuales buscaban a una niña de pelo morado. Él le dice no conocer el paradero de la niña y duda de que esté diciendo la verdad, por lo cual una de las niñas llamada Cecilia se acercó y amablemente le pidió respuestas. Al reconocer que Ryo verdaderamente no conocía la ubicación de la chica perdida, Cecilia utiliza su magia para buscar los restos de magia cercanos y así encontrar a la niña. No encontró a quien buscaba, pero descubrió una gran cantidad de maná que había dentro de Ryo. Tal era la cantidad que aseguró que el niño podría aprender a usar magia. Finalmente se van del lugar para buscar a la niña mientras dejaban una buena cantidad de monedas de plata a Ryo, agradeciéndole por la información y este vuelve al lugar donde vivía. Apenas entra, intenta ser apuñalado por un hombre enmascarado que había asesinado al resto de sus compañeros, pero es salvado por las monedas de plata que colgaban de su cuello, y antes de que el hombre pudiera actuar y atacar de nuevo, un espíritu de mujer aparece a los ojos de Ryo y afirma que le enseñará a controlar su maná. Ryo concentra su maná y logra vencer fácilmente al asesino, aunque se encuentra visiblemente confundido por lo que acaba de pasar. Después de vencer al hombre enmascarado, la bolsa que había sido traída por sus compañeros empieza a moverse, y cuando Ryo la abre se encuentra dentro a la niña de pelo morado que había sido secuestrada. Ella le pide que la regrese al castillo, pero antes de seguir hablando se desmaya al ver uno de los cadáveres en la habitación. Ryo la carga en su espalda y se dirige a llevarla al castillo. Durante su trayecto se encuentran con la mujer y las niñas que la estaban buscando, las cuales le reclaman por haber mentido y revela que la niña secuestrada se trata de una de las hijas del rey. De esta manera Ryo es llevado a la capital como sospechoso del secuestro de la princesa. En este momento nos presentan al villano que había enviado al asesino, del cual utiliza magia para deshacerse del asesino y no puede revelar ninguna información. Ryo en el castillo es interrogado mientras lo torturan, para que admita su complicidad en el secuestro, pero la princesa llamada Flora despierta y pide que lo traten de la mejor manera posible, ya que le salvó la vida. En ese momento la mujer llamada Vanessa junto a la amada Cecilia detienen la tortura y se disculpan con Ryo, el cual le dicen que tendrá una audiencia con el rey para recibir una recompensa. El rey, en honor al servicio que hizo Ryo salvando a la princesa, le permite unirse a la Academia Real, donde estudiaría junto a otros niños hijos de la nobleza. En su periodo dentro de la academia fue discriminado por su humilde origen y tuvo a su profesora Cecilia como su única amiga, la cual le enseñó a leer y escribir. Durante sus estudios demostró su gran habilidad en matemáticas y sus habilidades de esgrima, pero nunca pudo manejar la magia, lo cual aumentó la discriminación hacia él. 5 años después, la escuela realiza un torneo donde Ryo logra vencer al caballero que lo torturó cuando era joven, llamado Charles, lo cual le tenía un gran rencor. Esto causó la envidia de los demás jóvenes, la admiración de las chicas y el deseo de vengarse de Charles.
En uno de los exámenes prácticos, la princesa Flora cae accidentalmente de un risco al ser empujada accidentalmente por Stewart, el cual acusa injustamente a Ryo, que había caído después de salvarla a Flora de la caída, mostrándonos su extraño poder que él mismo no entendía. Después volvería a salvar a Flora al vencer a un monstruo con cabeza de cabra que ninguno de los demás pudo vencer. Ryo sabía que su versión no sería escuchada y decidió abandonar la academia en busca de su origen, y decidió ir a un lugar que su madre le había contado. Luego se despide de la única amiga que tenía, que sería Cecilia, y luego inicia su viaje. 3 días después, Ryo deja el reino de Beltrán y llega al reino vecino, a la ciudad de Mercantil. Allí consigue suministros y alimentos para el viaje, y la comida que encontró allí le trajo recuerdos de su vida anterior. Al salir de la ciudad se encontró con una persona con una capa en el camino, al cual después de acercarse resultó ser una semihumana, que estaba allí para asesinarlo. Después de un combate donde Ryo hábilmente logró incapacitarla, nota que la niña tiene un collar de esclava, el cual lo destruye y luego interroga a la niña. Al hablar con ella le comenta que se llama Latifa y que fue enviada por Stewart, probablemente para cubrir lo que ocurrió con la princesa Flora, aunque realmente fue el caballero Charles el que la envió. Ryo le dice a la niña que ya está libre y que vaya a la tierra de los semihumanos, pero ella le pide que le permita acompañarlo, pues le aterra estar sola. A pesar de que no confía mucho, Ryo se compadece de la niña y empiezan a viajar juntos, creando una relación de gran confianza y cariño hasta el punto de que Latifa empieza a llamar a Ryo su hermano mayor. Durante el tiempo que pasan juntos, Latifa tiene algunas pesadillas, y por lo cual murmura al estar dormida. Ryo sospecha que ella también tiene recuerdos pasados de una vida en Tokio. Resulta ser que Latifa anteriormente era Suzune Endo, la niña que estaba al frente de Haruto cuando el autobús se estrelló. Después de un gran recorrido llegan a un árbol gigante, el cual solo puede ver Ryo, pues Latifa es incapaz de hacerlo. Se acercan por el bosque y deciden acampar. Allí son atacados por un grupo de chicas semihumanas que asumieron que Ryo había secuestrado a Latifa y lo incapacitan para interrogarlo dentro de la aldea de los semihumanos. Al despertar, Latifa aclara el malentendido y los semihumanos se disculpan con Ryo y le avisan que los ancianos de la aldea también quieren disculparse. Después de hablar con ellos, aceptan recibir a Latifa como miembro de su comunidad y permiten a Ryo quedarse a vivir por un tiempo mientras Latifa se acostumbra. Allí descubre que los poderes que posee son en realidad las artes espirituales, y los ancianos acceden a enseñarle para que pueda manejar su poder. Además conoce a Dirax, el espíritu del bosque. Dirax se sorprende con la esencia que percibe de Ryo y le advierte que siente un espíritu que duerme dentro de él, y al estudiarlo más al fondo descubre que el espíritu que posee una forma humanoide, lo cual lo hace un espíritu de alta categoría y probablemente lo que le da tanta fuerza a Ryo. Los ancianos se sorprenden y dicen incluso que deberían tratar a Ryo de santo. Pasa el año y ahora vemos a un Ryo familiarizado y feliz con las personas de la aldea, además de una Latifa mucho más cómoda que llama a sus amigas de la aldea hermanas. En ese momento se encuentran celebrando el Festival de los Espíritus. Mientras esto ocurre vemos al villano llamado Reis, el mismo que sabemos que estuvo involucrado en el secuestro de Flora al inicio y que estuvo presente en el examen al aire libre donde Ryo fue inculpado, montando en un grifo junto a un caballero que aspira a formar parte de su organización, los Leones Celestes. Descienden en una cueva y Reis después de unos momentos sale y le entrega un huevo oscuro al aspirante. Se van en el grifo y acampan en un lugar dentro del bosque. Reis le da un artefacto pequeño de color rojo y le dice que lo tome, pues le protegerá de alguna emergencia. Reis levita y ve a un grupo de gibiernos negros persiguiéndolos por haber robado el huevo. Todo había sido un plan para sacar a los gibiernos de su guarida y robarles el resto de los huevos, usando al aspirante como señuelo. Las guardianas semi-humanas ven al joven junto al grifo en su territorio y deciden interrogarlo, pero el caballero escapa montando el grifo. Él viaja en dirección de la aldea trayendo a los gibiernos. El joven muere en el aire gracias al artefacto que Reis le hizo tomar y cae cerca de Latifa, la cual deambulaba por el bosque después de que Ryo le dijera que iba a dejar la aldea para seguir con su viaje. El gibierno baja y está a punto de atacar a Latifa, pero una de las guardianas la defiende. El gibierno tiene la ventaja hasta que Ryo se da cuenta de la situación y llega rápidamente, venciendo al gibierno usando solo sus golpes y demostrando su nuevo poder de las artes marciales. El resto de gibiernos se van aterrorizados y el pueblo se asombra de las increíbles habilidades de Ryo. Al otro día los ancianos se despiden de Ryo y le dan algunos suministros para que pueda continuar con su viaje, y en especial una espada que puede usar con sus artes espirituales.
espirituales y algunas prendas. Finalmente Ryo llega a Yaomu y se encuentra con Ryo y Sayo, las cuales la llevan con la jefa de la aldea Yuba, para que Ryo pueda preguntarle sobre sus padres. Yuba le revela a Ryo que ella es la madre de Zen, su padre, por lo tanto Ryo es su nieto, y posteriormente lo lleva a visitar la tumba de sus padres. Le dice que necesita que Ryo viva un tiempo en la aldea hasta que ella pueda decirle la verdad sobre lo que ocurrió con sus padres. Pasa un año, Ryo ayuda en todo ese tiempo a la aldea con varias tareas, como cazar y recoger las cosechas de arroz. Yuba le dice que cada cierto tiempo envían arroz a la capital para venderlo, y necesitaría que Ryo acompañe el que transporte el arroz para que lo proteja. La aldea espera al inspector fiscal que está por visitarla para recoger los impuestos, y de pronto aparece Gon, el hijo del jefe de la aldea cercana que accidentó su carruaje, y el cual se está enfrentando a Shin, el hermano de Sayo. En ese momento llega la jefa Yuba y detiene la pelea. Le presentan una cabaña en las afueras de la aldea a Gon para que pase la noche y el otro día arregle su carruaje. Llega el inspector fiscal y se queda a dormir con Ryo. La señora Yuba y Ruri, la cual está acompañada de Sayo, esa noche con Gon interrumpen la casa de Yuba y entra al cuarto de las chicas con intenciones maliciosas. Ryo se despierta y rápidamente saca a Gon de la casa, dándole golpes en el rostro. Al otro día parten camino a la capital real y Yuba le deja una carta al inspector fiscal llamado Hayate para que se la entregue a su padre, Gouki Saga. Llegan a la capital y entregan a Gon, que es ingresado a la prisión. Ryo pasea por la capital junto a Sayo y en el trayecto salva a la princesa Komomo de ser secuestrada. Mientras esto ocurre, el padre de Hayate lee la carta y queda sorprendido, pidiéndole a Hayate que lo lleve donde está Ryo. Lo encuentran en la ciudad y le piden que lo acompañen para hablar con él. Ahí le dicen la verdad diciéndoles que eran siervos de la madre de Ryo, llamada Ayane, la cual resultó ser miembro de la familia real Karazuki. Gouki le cuenta cómo su padre se destacó en la guerra contra el reino Rikuren y se convirtió en guerrero noble, subiendo escalones hasta volverse guardia personal de la princesa del reino Karazuki, donde se encontraba la madre de Ryo, Ayame. Ambos se enamoraron y escaparon, cuando el reino Rikuren pidió la cabeza de Zen y un matrimonio político de la princesa Ayame con el príncipe de Rokuren. Y después de hacer estas declaraciones, Gouki le pide que se presente ante el rey en el castillo. Los reyes lo conocen como su nieto y le preguntan sobre los últimos momentos de vida de su hija Ayame y su yerno Zen. Ryo posteriormente le cuenta cómo ha vivido su vida desde entonces. Allí Ryo confiesa sus planes de venganza contra el asesino de su madre, al cual llama Lucius, un compañero de su padre. El rey le pide que entrene con Gouki, pero Ryo lo vence rápidamente, por lo que se vuelve innecesario. Vuelve a la aldea y pasa el tiempo. Ryo le cuenta a Ruri sobre su linaje noble y luego le cuenta que tiene planeado irse pronto. Se lo cuenta también a Sayo, quien se pone triste por la noticia. Sayo trabaja día y noche para volverse más fuerte, ya que planea irse con él, pero cuando confiesa su amor a Ryo, él no puede corresponder sus sentimientos. Ryo se marcha y se despide. Sayo le desea un buen viaje. Luego pasamos a cuando Ryo llega a la aldea de los semihumanos. Saluda a Latifa y se reúne con los ancianos. Esa noche va a dormir como de costumbre, pero en la mañana aparece con una mujer desnuda, dejándonos con la intriga de quién se trata. Despierta y Latifa junto a las semihumanas que viven con Ryo entra en la habitación y quedan sorprendidas por la escena. Después de un momento incómodo, la chica comenta ser un espíritu de Haruto, refiriéndose a Ryo, y dice no recordar nada, ni siquiera su propio nombre. La chica puede hablar por telepatía con Ryo y sabe todo sobre él, incluyendo su vida pasada en Japón. Ryo recuerda que ella es la mujer que apareció cuando era niño y salvó su vida. Ella le pide que le pongan un nombre y Ryo decide llamarla Aisha para luego llevarla con los ancianos y a Drías para estudiar la situación. Drías dice que es raro que no tenga recuerdos y se sorprende al descubrir que Aisha domina todos los elementos, lo cual es raro para espíritus incluso si es humanoide. En una lucha de práctica con Ryo, Aisha demuestra su increíble poder, el cual tiene que ser detenido para no destruir accidentalmente la aldea. Drías decide entrenarla en artes espirituales por un tiempo. Posteriormente, uno de los ancianos llamado Dominic le muestra a Ryo la casa portátil que creó para él. Esa noche Latifa se despide de Ryo pidiéndole como su hermana que vuelva a visitarla. Al despedirse, los ancianos le entregan a Ryo un dispositivo para teletransportarse de vuelta a la aldea y un aparato para cambiar el color de su cabello, ya que está en busca y captura de Trash. Y al día siguiente se va a Beltrán para visitar a Celia. Al llegar al palacio nota que la oficina de Celia se encuentra completamente vacía. Utiliza magia de ilusión para interrogar a un soldado del castillo y se sorprende cuando se entera que Celia se encuentra en el palacio real, pues está por casarse con Charles Arbeu. La boda ocurre ya que perdió su reputación después de una guerra con un país vecino, con el que difícilmente se aceptó una paz, por lo que los miembros de esa casa noble tuvieron que escapar a otro país. Bajo estas circunstancias, la casa de Arbeu propone un matrimonio para unir
reunir fuerzas. Luego Ryo va directo al Palacio Real con ayuda de Aisha para burlar la seguridad y escabullirse al cuarto de Celia. Celia lo recibe con un abrazo y con mucha emoción, pues está feliz de verlo. Ryo con cariño la saluda y le pregunta sobre la boda, cosa que alteró bastante a Celia, quien pidió que se fuera al escuchar esto. Le dice que ella accedió a la boda y no le molesta casarse con Charles, pero Ryo duda de que esa boda sea el deseo de Celia. Sin embargo, después de la insistencia de Celia, Ryo decide irse y después Celia se queda llorando. Al otro día vemos cómo arreglan su vestido de boda y luego Charles le presenta al resto de sus esposas. La princesa Cristina decide visitar a Celia y le pide perdón, pues de no ser por su familia ella no tendría que estar en esta situación tan difícil, y le promete ayudarla a recuperar su sonrisa. Celia le agradece y luego nos encontramos en una cena donde va en un carro llevado por caballos, junto a Charles enfrente de una multitud. Allí Aisha le habla por telepatía a Celia, diciéndole que Ryo está escondido entre la multitud. Este hecho le altera a Celia, quien llora pues no quería que Ryo la viera así. Después de esto no escucha más la voz de Aisha y piensa que fue una ilusión, y en el instante que decide levantarse para ir con Charles, vemos a Ryo corriendo enérgicamente para detenerlos. Luego vemos a Ryo interrumpiendo la boda, atacando a todos los soldados de seguridad. Después Ryo tira una habilidad de viento para inmovilizar a la mayoría de los soldados. Luego aparecen unos magos que le tiran unos rayos a Ryo, la cual esquiva. Luego de vencer a todos los soldados, Ryo se acerca donde está Celia y le da un fuerte golpe en el estómago a Charles. Después de esto, Ryo apunta con una daga a Celia para pretender que esto es un secuestro. Ryo le habla a Celia por telepatía y le dice que la quiere salvar, ya que se ve deprimida por la boda. Después de hablar un rato, Celia acepta irse con Ryo, ya que no quiere casarse con Charles. Luego Ryo trata de huir con Celia, pero Ryo es atacado por los soldados, pero nada de esto funciona. Después de esto, un profesor reconoce a Ryo y le tira una bola de energía muy poderosa, pero Ryo la bloquea. Luego Ryo pierde por un momento a los guardias y deja a Celia con Aisha. Luego vemos que Ryo sale para hacer tiempo y vence a los demás soldados, pero sale el soldado más fuerte del reino, que se llama Alfred, y tienen una pelea épica. Luego Alfred tira un superataque, pero Ryo huye, ya que hizo tiempo suficiente para que Celia pudiera escapar. Después Ryo y Celia se encuentran, pero antes de terminar el capítulo final salen unos créditos mostrando que su mejor amiga de la infancia, Miharu Ayase, llega a este nuevo mundo. Y así termina el anime. Si les gustó, no se olviden suscribirse, dejar su like y decirme qué anime quieren que resuma.